Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy tenemos que empezar este programa con una mala noticia. Hace un rato nos avisaron por las redes que falleció un poeta uruguayo, un gran poeta uruguayo. Me estoy refiriendo a Elder Silva, padre de Ileana Silva, hija de Cecilia Ríos, y de Maite y de Marcos, que tuvo con Malí Guzmán. O sea, Elder Silva estuvo casado con dos escritoras. Le mandamos nuestro pésame. Y quiero decirle que el velatorio de Elder Silva será mañana, viernes 30 de agosto, de 14 a 15:30, o sea, va a ser muy breve, en la empresa Francisco González, en General Flores y Blandengues. Yo hoy escribía en las redes hace muy poquito, se nos ha ido como del rayo. Yo tuve durante años bajo el vidrio del escritorio, escribí el poema que le hizo a Yacine, a la araña negra, al arquero ruso que atajó 100 penales. Estoy acá con Ever Benítez Pesolano. ¿Cómo andás, Ever? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí y un gusto agridulce evocar a Elder en esta situación, ¿no? Uh-huh. O sea, aunque lo vamos a retener siempre del lado de la poesía, Sin del lado duda, de la vida. aparte yo creo que Ever, el carácter del Silva, para aquellos que no lo conocieron, hace como muy difícil ponerse formales o ponernos tristes, ¿no? Porque era alguien que tenía una gran capacidad de comunicación. Me pasó otra cosa con él que la primera vez que leí algo mío, ¿no? Algo escrito en público, fue en una escuela de Bella Unión, allá en el año 2005. Y yo me emocioné, obviamente, al leerlo, digamos, ¿no? Obviamente nadie se dio cuenta. Y los gurises que eran de quinto año estaban hipnotizados con la maestría de Elder Silva para hablar, ¿no? O sea, ¿no? Era un gran encantador, ¿no? Y durante mucho tiempo hicimos el chiste de que nos presentábamos como primos, ¿no? Yo Pablo Silva Lazao, él Elder Silva, y la gente se sonreía porque Tenías esa yo coincidencia. medía 1,90 m y él era peticito, Sí. y no sonreíamos los dos así, todo el mundo desconcertado, frente a Elder Silva. Elder Silva, un poeta de Salto, ¿no? De Colonia. Pueblo de la Valleja. Pueblo de la Valleja, Sí, sí, sí. Pueblo de la Valleja. Conocí a Elder hace muchos años, y concurrí con él, asistimos a aquellos cuadernos de Gran Aldea, Sí, con él y con Alejandro Michelena. Alejandro Michelena, Sí, claro. sí, Sí, y otra sí. gente que estaba ahí. Luis Pereira, Luis sí, Pereira, sí, 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 sin sí, sí, duda, sin claro, duda. claro. Y Elder siempre fue una referencia en una línea de poesía de este país, desde los 80. Yo recuerdo, bueno, poemarios como Cuadernos Agrarios, Sí, podemos agradecer. en- pero también todo lo que vino después, ¿no? O sea, en largo, ¿no? Por Ujú. supuesto que el poema de Yacine. Sí, el de este, Yacine también. Y después el campo de Manzanillas, tiene uno sí, sí. ahora algo, no me Y acuerdo. recuerdo poemarios incluso Ujú. muy particulares, como La Cajera del Oxford. Ah, la cajera de Lofe, sí, Exacto. sí, 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 sí. Este, Fotonovelas Fotonovela, también. Canción Sí, de sí, Perdedores, sí, 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 sí. excelente. Ujú. Elder generó un registro en la poesía uruguaya, un registro Ujú. que de alguna manera persiste a través de su propia obra, pero que bueno, habrá que ver quién recoge también, o quiénes han recogido seguramente, Era ¿no? un poeta para aquellos, bueno, lo pasaremos en un momento, pero digamos en una poesía conversacional, que aparentemente coloquial, pero siempre haciendo un giro para rescatar una densidad poética, ¿no? Digamos, con un efecto poético. Yo tengo acá la última tajada de Lev Yassin, Lev ¿no? Yassin. Lo voy a leer, Qué dice: poema. los tiempos se ponen duros y uno no tiene dónde caerse un miércoles de noche. Te sentás frente al televisor y entonces te dicen que ha muerto Lev Yassin, la última tajada de la araña negra. Con un cáncer comiéndole el estómago y una pierna amputada hace 2 años, se murió el héroe deportivo de la Unión Soviética. El hombre al que solo le hicieron 6 goles en 27 partidos cuando el Dinamo de Moscú. El electricista que se enroló a los 3 palos de un equipo de hockey. Veo las atajadas siempre en blanco y negro. Paró 100 penales, dice el periodista, como si dijera: el muchacho se comió 2 docenas de peras. Era el mejor golero del mundo. Pero Darnoyans lloraba arriba de un taxi. Y el chofer no entendía las lágrimas de un cantor flaco a las 9 de la mañana. Y no supo que apenas escuchada la noticia, yo me fui a vomitar al baño,
como si con el alcohol que se iba por la pileta pudieran irse los 12 años, cuando uno también cuidaba el área chica. Y ella y yo teníamos tanto miedo como Yacine ante el tiro penal. Excelente. Conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego, que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche me conocí en el ejemplo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Muy bien, este era nuestro homenaje. Habrá otros, obviamente, porque estamos hablando de Elder Silva, pero este era el pequeño homenaje que le hicimos aquí en La Máquina de Pensar junto a Eber Benítez Pesolano. La idea de hablar con Eber era hablar sobre Cristina Peri Rossi. Ustedes lo saben, esta semana hemos hablado con Claudia Pérez, hemos hablado ayer con Andrea Arismendi, y hoy también estaremos hablando con Quildina Bersagic en torno a esta poeta, esta escritora llamada Cristina Peri Rossi. Eber, también participaste en el encuentro 56 años viviendo con Cristina Peri Rossi, y tu ponencia fue en torno a Evohé. Ayer lo comentábamos con Andrea Arismendi, ¿no? O sea, los matices que puede haber en torno a ese primer poemario, ¿no? Erótico, homoerótico de Cristina Peri Rossi. Sí, así es. Evohé fue... Yo tengo una historia de cómo obtuve ese libro, ¿no? O sea, que lo conocí en el año 80 de la editorial Girón. Y una persona que estaba con algunos libros en un depósito antes de que otros se los llevaran o que los uniformados se apoderaran de esos libros, los repartió entre los amigos. Ah, ¿lo repartió? Sí, lo regaló. Lo repartió, sí. No me acuerdo bien cómo era la razón, pero finalmente... Sí. Varios nos quedamos con varios libros de la editorial Girón, y entonces yo ahí conocí a Evohé. A mí me impactó, pero la primera vez que, después de tantos años, la primera vez que hablé, exceptuando las clases, sobre todo en narrativa, pero que hablé sobre Evohé fue en estas jornadas académicas, en este coloquio sobre... es la primera vez que lo tratás. Que yo trato el tema de este libro y de Cristina Peri Rossi. Claro. Me he dedicado a otros autores, pero además... Sí, bueno, a Marosa, ¿no? Principalmente Feliberto Hernández. Marosa y Giorgio, digamos, hiciste un libro importante. Bastante Marosa, Feliberto, Menonetti, etcétera. Pero no, digo, más allá de esto y otras cosas, ¿no? O sea, pero en cuanto a Evohé, lo que pude hacer es... de alguna manera dar una respuesta y darme una respuesta sobre el impacto de esa voz, que fue una voz singular, que fue una voz muy diferente, que surgió. Evohé es del 71. Es del 71. 71, sí. Eso fue una voz muy diferente, una voz que no había en la lírica uruguaya y que tiene que ver también
con la orientación sexual que el erotismo poético de ese libro trasunta y evidencia, pone de manifiesto, ¿no? O sea, igual Andrea ayer Arismendi me matizaba diciendo como que en ese libro también había como una voz masculina, ¿no? Sí, como sí. hay una voz masculina y femenina, o hay uno que el erotismo podría no ser necesariamente homoerótico, por llamarlo de alguna forma. No, lo que yo puedo ver es que hay distintos posicionamientos de la voz. Ajá. O sea, que digamos, la voz masculina también es de alguna manera una voz creada para el poema y una voz desde la cual este erotismo se manifiesta. Claro. O sea, va más allá de lo biográfico. Claro, exacto. Es una voz en el discurso. Exactamente. Y es una voz poderosa que alterna con otras. Yo lo que quise decir es que había una implosión de la subjetividad que involucraba a todas estas voces en Evoe. El título es Implosiones del Deseo. ¿Qué quiere decir implosión de la subjetividad? ¿Qué querría decir eso? Más o menos así. Implosionar o implotar quiere decir explotar hacia adentro, ¿no? O sea, cuando hay una presión muy grande del afuera, tomo prestado esto de la física, cuando hay una presión muy grande del afuera sobre una superficie que tiene menos presión que la primera en lugar, como cuando tú ves una lata, explota y se arruga, es decir, digamos, lo que explota es el universo de adentro y cobra una figura muy particular, ¿no? Entonces yo lo que tomo es que ante esa presión del afuera se construye presión, digamos, de toda la predictadura y todo eso, bueno, y la presión de los social. Conceptos y de los prejuicios y de las ideas poéticas y de las ideas sexuales y de sus prácticas dominantes, etcétera. Claro. Sí, los discursos hegemónicos en ese momento. Exacto. Y yo creo que ahí Cristina Peri Rossi irrumpe con una figura distinta que pauta, en esa implosión pauta como una suerte de diversidad de voces que hacen a una subjetividad en tránsito y que no entra en una definición, valga la redundancia, final, por ejemplo, de sus formas del deseo, de su identidad deseante. Entonces yo creo que eso, porque este libro además tiene una relación muy clara con los poemas y los fragmentos de Safo, desde el punto de vista de las relaciones entre los textos, pero también sus formas, algunas de sus formas, lo fragmentario. Hay una, digo, toda ella está atravesada generalmente por otras literaturas o por la literatura, ¿no? Su poesía, y es muy consciente de eso, y a veces es clásica, ¿no? Como Safo, ¿no? Y otras veces es más reciente. Exacto. Incluso el grito Evoe es un grito que identificamos. Es el grito de las bacantes griegas, ¿no? Las bacantes, sí, lo dijo ayer Andrea, yo no sabía que era algo, cierto. Y que lo identificamos, digamos, sí o sí con la cultura clásica. Claro, con el universo griego, greco-romano. La mitología clásica, exactamente. Ahora, es una mitología clásica que de alguna manera tiene ese estallido de adentro hacia afuera. Claro, sí. Ese adentro estallado genera esa subjetividad distinta que incorpora voces masculinas, voces femeninas, homoerotismo, pero el horizonte lésbico es muy claro, más allá de las voces y de lo que podríamos entender como las distintas vocalizaciones del deseo, ¿no? Yo te pregunto porque yo no lo leía, cuando estamos hablando de un poemario erótico, no necesariamente estamos hablando de poesía amorosa, ¿o sí? Bueno, yo creo que el amor tiene muchas formas y que el erotismo de alguna manera lo contiene. Esto es un tema largo, ¿no? No, está muy bien, porque viste que hay gente que diferencia erotismo de poesía amorosa, por ejemplo. Si hay algo distante acá, es un concepto platónico del amor. Eso no creo que no pasa por la poesía. Por eso digo, y sobre todo, no sé el contexto de la época, pero viste que como que Uruguay no tenía grandes poetas eróticos, ¿no? Más bien era por el lado amoroso, digamos. Sí. No, incluso creo que de esta forma, con este horizonte tan potente del deseo y un horizonte lésbico, o sea que no necesariamente es una definición, no había antecedentes. Ella misma lo dice. Eso. No había antecedentes, sí, porque aquí, digamos, ella misma que podemos hablar de Delmira, quizás, o un poco Marosa. O sea, porque incluso a Delmira, digamos, se le trató, el propio Rodríguez Monegal, bueno, le era habitual,
en su trabajo sobre Edelmira, Sexo y Poesía en el 900, trata de aplanar la lógica del deseo. Sí, más sexual. Y completar esto por otro lado, claro. ¿no? Y en Juana también hay una lectura, y sobre todo luego hablar de una lectura estatal, que no la hay con Cristina Peri Rossi, ¿no? No va a funcionar eso así. Claro, con Juana Ibarburu también había una sensualidad a flor de piel muy clara, muy nítida con la naturaleza, eso que no era solamente, digamos, de ecológica o natural, sino también pasaba por lo deseante, también por el deseo, ¿no? Ahora, lo que vos decís con este poemario, Evohé, es que eso ella es inocultable, eso no puede haber operación para tratar de bajarle los decibeles a la sexualidad. Sí, yo creo que una operación de ocultamiento es una operación que, digamos, porque poema y lenguaje y deseo en ella están tan unidos, es decir, que digamos que porque la palabra es un bálsamo al mismo tiempo para la ausencia, a la vez que la mujer se vuelve palabra. Claro, la mujer, el deseo pasa por eso, o sea, la mujer se realiza en la palabra y la palabra se realiza en la mujer. Entonces esto genera un universo verbal, por así decirlo, muy denso, con una fuerte densidad que nosotros no estábamos acostumbrados incluso a ver esto como un acto de resistencia, es decir, por el contexto en el que se escribe. Es decir, que eso se va a ver mucho más en la narrativa, más explícito, en la narrativa contemporánea, por ejemplo, en un libro como Indicios Pánicos, un libro muy exploratorio, muy interesante. Ayer Andrea Arismendi hablaba de mujeres pronunciadas, por ejemplo, ¿no? O sea, vinculando a la mujer con la palabra y la pronunciación. La pronunciación como un acto identificando, exactamente. Mujer pronunciarla es hacerla existir, es consagrar la existencia. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Eber Benítez Pesolano. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Eber Benítez Pesolano en torno a Cristina Peri Rossi, a la poética, y tiene que ver obviamente con Evohé, que es el primer poemario que ella publicó en 1971, una trayectoria poética que es ininterrumpida, pese a que ella ha tenido grandes éxitos como narradora también en España, ¿no? O sea, digamos, y como periodista, ¿no? En España, ¿no? Es más, incluso como todo lo han tironeado más para el lado de la narrativa y el periodismo, en un país tan grande, con una industria tan poderosa como España, ¿no? Así es. Incluso una de sus novelas se podría decir que fue un verdadero éxito en el sentido de bestseller, si se quiere, que es una expresión que no... ¿Cuál novela era? La nave de los locos. La nave de los locos. La nave de los locos es una de sus... Creo yo que es de sus obras mayores, ¿no? O sea, digamos, se puede hablar de la narrativa de Cristina, digamos, en los términos en que yo puedo decir algunas diferentes cosas, a la de la poesía, ¿no? ¿O no? Diferentes, pero al mismo tiempo yo te diría que, por ejemplo, en Solitario de Amor, la asunción de la voz masculina que vos ves en los poemas y el traslado de esa voz a otro lugar, el cambio de voces, es decir, lo que ves en Evohé, ahí, que ves una historia, también lo ves. Pero digamos, en su poesía no hay un cierto clasicismo, una cierta, digamos, equilibrio, y yo te pregunto, ¿y en la narrativa no hay una gran imaginación a veces? Es muy grande la imaginación. Yo creo que ella empieza... desbordante, digamos. Desbordando, exactamente. Yo justo te mencionaba Indicios Pánicos, que no es uno de los libros más recordados. Pero La nave de los locos, obviamente. Pero lo que yo te quiero decir con esto es que ella no... Si hay algo con lo que rompe, o con lo que se distancia, es con el realismo, incluso con el realismo documental o el realismo crítico, sin dejar de tener un efecto realista, es decir, por la vía de una enorme imaginación que genera sus ficciones, ¿no? O sea, y yo creo que hay lirismo también en su narrativa. Es decir, que digamos que la poesía también se traslada. Y bueno, esa imaginación podría ser también, ¿no? Tener lirismo, no a la manera de Marosa de Giorgio, por ejemplo, ¿no? No, es distinto. Pero viste que a veces la gran imaginación puede generar efectos líricos. Sí, porque produce una suerte de suspensión y de apartamiento, si se quiere,
de ciertos modelos comunicativos. Claro, cierto extrañamiento que hace que uno vea la realidad de otra forma, de ¿no? otra manera, claro. Y esta es una línea narrativa de ella, pero no siempre sostenida tampoco esa gran imaginación, ¿no? Además ella ha tenido distintas prácticas narrativas, pero creo que sí hay algo que la caracteriza y es una considerable elaboración. A mí hay cosas que me gustan menos de ella, pero hay otras que me parecen piezas muy significativas y que permanecerán, como te decía, la nave de los locos, ¿no? Claro. Ella ha publicado mucho también, ¿no? Muchísimo. Digamos, yo creo que nos ha sobrepasado. De todo escritor prolífico siempre se puede decir lo mismo. Esto lo he repetido hace años que lo digo repitiendo, claro, ¿no? Claro. Que es imposible que te guste todo y es imposible que no te guste algo, al menos, digamos, sí, ¿no? O sea, cuando hay grandes escritores, digamos, que tienen mucha producción. Claro, no, estamos ante una escritora que revela un carácter muy importante, por así decirlo. Sí, digamos, tiene propósitos claros y una relación con el lenguaje muy intensa. No hay una visión inocente del lenguaje como transparencia, sino el lenguaje como una materialidad, que es lo que, bueno, cuando hablabas de la pronunciación de la mujer, o sea, el lenguaje se indiscierne con respecto a aquello de lo que habla, ¿no? Se vuelve mundo, quiere decir. Sí, incluso llega a decir en un poema, digamos, como que ya no hay, no puede haber grandes pasiones amorosas por los tiempos, por las posmodernidades que solo hay acoplamientos programados, dice algo así, pero que parece que solo en la página, ¿no? ¿no? Se realiza el mundo está en otra parte. Claro, a nivel, digamos, los grandes romances parecen que se generan en la página, ¿no? Sí. Y ahí también hay esa autoconciencia que también jamás, por lo menos en el poemario, en la arqueología amorosa, que es la antología poética entre el año 71 y 2018 que publicó Estuario, uno lo lee y, digamos, esta autoconciencia, digamos, del lenguaje no molesta y no parece una operación intelectual, ni metanarrativa, ni mucho menos de eso, ¿no? O sea, sí, es como una, ¿no? Deviene una reflexión. Está integrada en la historia. Exacto. Y está integrada en la composición como parte de la carne de la composición. No es un ejercicio intelectual y no es una exhibición metasemiológica. No tiene ese interés, es mucho más dramático, es mucho más genuino en ese sentido. Sí, muy bien lo que decís, porque no es una cuestión intelectual como diciendo, mira todo lo que yo sé, claro. E incluso criticando, que también es un recurso muy posmoderno también, ¿no? El de hablar del propio lenguaje y hacerlo protagonista, ¿no? Sí, no, hay una larga historia que coloca el lenguaje en un lugar determinado. Pero bueno, también en la modernidad hay otra inquietud de qué es lo que adviene al lenguaje, lo que viene al lenguaje para hacerse el lenguaje, ¿no? Pero no, hay versiones, como para todas las cosas, también hay versiones vaciadas de Claro, quiero decir que ella critica la posmodernidad, pero también digamos, usando este recurso del lenguaje como central, pero nunca como una cuestión retórica o digamos, erudita o intelectual, ¿no? Claro, y eso que ella piensa, escribe la literatura sin dejar de pensar la literatura, ¿no? O sea, la historia de lo que ha leído, la historia que le rodea, su propia formación literaria acá en el Uruguay y después allá en España, en Barcelona. Sí, está atravesada por su, digamos, como siempre con la buena literatura, atravesada por literatura. Por un lado, y más en poesía, ¿no? Es imposible hablar de separarla de la biografía, pero tampoco también es imposible separarla de la literatura, ¿no? Está atravesada por literatura, por sus lecturas, ¿no? Y toda su práctica periodística y el compromiso político, el compromiso cultural, digamos, las cosas están ligadas en ella, porque tampoco, digamos, todo esto forma parte, digamos, de una conciencia, de una intervención cultural, ¿no? Sí. Incluso con respecto, por ejemplo, pensé el sistema patriarcal o la hegemonía, tiene un poema largo que voy a leer que es Antropología, porque yo creo que va más allá y que incluso creo que sería una mala lectura si solamente pensáramos que este poema es contra determinados hombres. Me parece que es una mentalidad y dice así: Antropología, dicen amar las cosas que sin embargo cazan, se reúnen por hábitos y profesiones,
desdeñan las cosas que no entienden y verdaderamente entienden pocas cosas. Poseen mala memoria, pero temen a la muerte y al paso del tiempo. Inventaron los relojes y la guerra. Prefieren actuar en grupo. Sus acoplamientos suelen ser banales. Se dieron una historia y una filosofía, pero lloran como niños de pecho cuando les duele un diente. Se quejan de la desgracia y la felicidad los abruma. En algunas ocasiones cantan y bailan. Se destruyen mutuamente, enferman muy a menudo, se preguntan cuál es el sentido de las cosas y aterrados por el enigma deciden colectivamente no pensar. Se reconocen entre sí por el color de la piel. En sus casas siempre hay espejos y relojes. Reniegan del pasado, pero el futuro les da miedo. Se encierran unos a otros en prisiones. Llaman justicia a la costumbre y detestan estar solos. Se han dado una técnica y una industria, una aviación y una marina, pero sus incertidumbres son cada vez mayores. Se reproducen sexuadamente. Asisten a los templos en épocas de penuria. Enardecidos destruyen lo que tocan y después lo lloran. Antes de morir, balbucean el nombre del ser que aman, pero se equivocan y no amaron a nadie. Muy bueno. Es muy bueno, Muy ¿no? bueno. Es muy bueno, Es ¿no? muy bueno. Está Muy bueno, haciendo se todo puede. un discurso, pero a la vez hay un, ¿no? Sustento poético muy fuerte, ¿no? Es como una declaración. Exacto. Realmente Sí, se como puede una como una descripción declaración, sí. de cierto estado, de espíritu de la época, Del statu quo. del statu quo, exactamente, muy aguerrida, pero aparte, insisto, con que igual tiene sustento poético, ¿no? Muy Completamente. fuerte, poético y político. Exactamente. Ever Benítez Pesolano, gracias por estar aquí en la máquina de Bueno, pensar, ¿no? muchas gracias a ti, Pablo. Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a recibir a la profesora Quildina Berjasic. Ella participó también en este encuentro llamado 56 años viviendo con Cristina Peri Rossi. Quildina, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué nombre raro que tenés, Quildina Berjasic. Sí, mis Disculpame abuelos, que te diga, mi ¿no? abuelo Pero- era croata. Ah, era croata. Por eso Ya te lo habrán Berjasic, dicho varias sí. veces, ¿no? No es la primera vez que te lo dicen. Quildina, vos participaste con una ponencia que se llamó, digamos, Representaciones de la Feminidad en los Museos Abandonados y en el Museo de los Esfuerzos Inútiles. Son 2 libros de narrativa de Cristina Peri Rossi, pero un poco, digamos, en esta semana es conversar en torno a cómo cada uno fue abordando o descubriendo a Peri Rossi, porque viste que cada uno hace una lectura distinta, ¿no? Sí, Estamos por supuesto. atravesados por lecturas y es una de las cosas que nunca deja de asombrar, ¿no? Que cada uno de nosotros cuando va a leer tiene atrás lecturas distintas, e incluso si tuviera las mismas lecturas sería muy difícil que estuvieran todas en el mismo orden, ¿no? Entonces es imposible acercarnos a un texto de la misma manera. Sí. Mira, a mí yo hace muchos años que vengo trabajando con Marosa Di Giorgio. Ujú. Mi trabajo de tesis tuvo que ver con los papeles salvajes y particularmente el tema del duelo en uno de los libros de Marosa Di Giorgio. Pero en este último periodo quería empezar a trabajar con la parte periodística de Marosa, que cubrió, por ejemplo, eventos sociales en la Tribuna Salteña, Sí. y con la narrativa erótica. Y ella también en Insomnia, ¿te acuerdas que tenía una Sí, columna? también. ¿No? Ujú. Entonces, y me interesaba trabajar esta narrativa erótica de Marosa Di Giorgio. Y bueno, y quería contextualizarla y ver las voces de otras mujeres en ese, particularmente me interesaba esta década de los 60 con tantas transformaciones y cambios. Y bueno, y en este escenario también es que aparece Cristina Peri Rossi. Ujú, ujú. Digo, perdón, ahora hablando con Ever Benítez, un poco apareció el nombre de Marosa, hablando dentro de la literatura uruguaya del erotismo o, digamos, hablar de la sexualidad, digamos, ¿no? Sí. No hay tantos ejemplos de Sí. escritoras previo a los 60 que Bueno, hablan. justamente Luis Bravo Ujú. habla de poéticas disidentes en Ajá, este periodo de los de 70, acuerdo. habla de toda una promoción y bueno, y justamente esa ruptura con los colonialismo que hablaba justamente Eber, que era una ruptura con todos esos realismos anteriores, Claro. y esta exploración un poco más experimental donde aparece la sexualidad como parte
de un lenguaje y del cuerpo. Y de la imaginación también, Y de la ¿no? imaginación, o sea, el y la cuerpo y la exploración. imaginación desbordante, digamos, desbordando los esquemas, digamos, del realismo que parecían primar, por lo menos en Uruguay, ¿no? Al extremo de que, digo, esto ya lo digo, supongo que es que Ángel Rama, para hablar de los raros, dijo como que era algo, una corriente subterránea, como que la dominante en Uruguay era esa, el realismo, ¿no? Ciertos parámetros Bueno, nacionales. y el tema de la mujer, no como objeto de deseo, sino la mujer deseante, Claro, claro. que abre toda una, Claro. bueno, un nuevo espectro de Exacto. búsquedas Sí, sí. y de lenguajes Exacto. y de posibilidades de identidad. Por eso a mí me interesaba mucho este tema de las figuraciones de lo femenino y de la representación de lo femenino, como un territorio a explorar. Ujú. En el caso de Marosa tenemos todas esas metamorfosis. Y perdón, claramente en Uruguay, porque y en quizás en otros Uruguay. países había otras pioneras, digamos. Por ¿no? supuesto, Ujú. pensamos en, no sé, Alejandra Pizarnik Exacto, en o otros Loreosco exacto, sí. en Pero aquí Argentina. estamos hablando de Uruguay, estamos Ujú. hablando solo Marosa, por ejemplo. Y que hay una historia, porque tenemos a Delmira, Ujú. ¿no? A Juana, que ella Ujú. de alguna manera la nombraban. Ujú. En el caso de Cristina Pérez Rossi, este librito que aparece, que es uno, Los Museos Abandonados, Sí. es el primer libro de relatos, Ujú. donde aparece que es ganador de un concurso en el 68, por ejemplo, por Editorial Arca, donde Ujú. estaba Ángel Rama, ¿no? Ahí a la cabeza, y que Pero no es el primer, es del año 69, ¿no? Los Museos Abandonados. es del ¿no? año 69, Ajá, es el primer perfecto. libro de relatos Ujú. que va a aparecer, sí. Yo no sé si no ganó Y en el 68 gana este premio. lo de marcha, ¿no? Un concurso de marcha. Por ¿no? eso, Pues, ajá. hay un concurso de jóvenes escritores en el Exacto. 68, donde justamente el jurado era Eduardo Galeano Sí. y Onetti, y gana con este Mirá libro que vos. va a ser publicado Creo el año siguiente. que Lebrero tuvo mención con la ciudad en ese concurso, me parece. Puede ser. Después lo vemos. Puede pero ser, sí. En el año 69. Y bueno, y este librito tiene varios relatos, extraños objetos voladores, los juegos, un cuento para Eurídice, los refugios, y me interesaba, empecé con los juegos y los refugios, pensando en compararlo o hacer intertextualidad con el mito del Minotauro, porque aparece un personaje que es Ariadna. En los dos cuentos, en los dos En relatos. los dos relatos. Mirá vos. En los dos relatos. Y Aparece finalmente fue tal la densidad de la trama que para una exposición como la de la ponencia, que eran 15 minutos, me quedé solamente con los juegos. Con un cuento. Solamente con un relato, cuento. sí. Porque bueno, se abrió como un mundo, Ujú. ¿no? Perdón, entonces con esto que estás hablando era algo parecido a lo que estábamos hablando, perdón que te interrumpa con Eber, digamos, estar atravesado con referencias clásicas, ¿no? Claro, justamente. Ariadna es la que le da el hilo de Ariadna, el hilo rojo para poder Teseo poder matar al Minotauro y poder salir del laberinto, ¿no? Del Sin laberinto en el perderse. que se encontraba, ¿no? Este mito, a su vez, podemos encontrar antecedentes, porque tenemos las casas Asterión, que aparecen en el Aleph de Borges en el 47, y tenemos otra relectura de este mito en la primera obra de Cortázar, que es una obra dramática, que es en 5 es una escenas, obra de teatro, que es sí, Los yo no- Reyes. Sí, Los Reyes, sí, me han mencionado, pero no, nunca, sí. Y son reversiones del mito, Sí, por sí. ejemplo, en el caso de Asterión. Bueno, la casa de Asterión es impresionante, ese cuento lo conocemos todos, ¿no? Claro. Que tiene un final inesperado, digamos, ¿no? Porque no se menciona la palabra Minotauro. Claro, que aparece recién al final la Claro. revelación de que es el Minotauro y que, bueno, su liberación va a ser la muerte, Claro, ¿no? En manos claro. de ese redentor que es Teseo. Teseo. Pero en el caso de los reyes es interesante porque aparece, bueno, un tema muy caro a Cortázar, que es el amor entre los hermanos. Ariadna está enamorada de su hermano el Minotauro y le suplica piedad a su padre Minos para que lo libere. A su vez, Teseo, que va a entrar a matar al Minotauro, recibe de Ariadna el ovillo. Y Ariadna está convencida de que el Minotauro finalmente va a matar a Teseo y con ese ovillo va a poder liberarse y llegar hasta ella. O sea que en esa versión el ovillo es para el Minotauro y no para Teseo, para que se puedan salir del laberinto. Exactamente. Y era necesario que alguien entrara porque así se sabía la salida, sino porque el Minotauro estaba encerrado en el laberinto. Encerrado en el centro del laberinto. Finalmente el Minotauro cree que ella lo ha abandonado
y se entrega. Y también se suicida. De alguna manera se entrega a la muerte, se sacrifica. Igual y así se cumple el mito, ¿no? Igual que en el de Borges, en los dos casos el Minotauro, que es una bestia que tiene mucha más fuerza, se deja matar. Pero en los dos casos también, eso es interesante, en los dos casos tienen sensibilidades de poetas, de alguna manera, claro. Sí. monstruo. Sí, claro. Sí. El poeta como un ser monstruoso. Lo dice Borges, que él se inspiró en una pintura, que ahora me acuerdo de un pintor inglés, donde se ve el Minotauro melancólicamente mirando, digamos, ¿no? En la azotea, ¿no? Claro, y además este ser que aterroriza a los que están afuera y por eso de alguna manera se refugia en ese laberinto. Entonces me parecía interesante en esta revisión de los mitos, o esta visión, es un cuento mítico contemporáneo, bueno, ver qué planteaba Cristina Peris Rossi. Y Cristina lo que plantea es una pareja que está en un museo. En ningún momento va a hablar del laberinto. Va a hablar de un museo abandonado, repleto de salas, pasillos, sótano. Es un museo abandonado en donde esta pareja, donde el narrador en un principio es un narrador masculino, empieza a tener una serie de juegos con Ariadna, que es el personaje femenino de la pareja, que al principio consiste en ponerle nombres a las cosas, pero poco a poco se va transformando en un juego erótico. Primero empiezan a jugar a las escondidas. El juego es, uno se esconde y el otro inicia la búsqueda, y en el momento del encuentro se tiene que someter al deseo del otro. Y así, en esta búsqueda de Ariadna, a través de los distintos salones, se van dando distintos encuentros sexuales. Y una pregunta, obviamente el hecho de que él va poniéndole nombres, va nombrando, también tiene que ver con cierto poder. Obviamente también. El que nombra es el que tiene el poder, ¿no? Como dijo el Lewis Carroll, que el problema es quién manda, ¿no? Exactamente. En esta versión, por supuesto que ya la presencia de Ariadna escondiéndose entre los salones, pasillos, ya de alguna manera transforma ese museo en un laberinto. ¿No? Este juego a las escondidas, este escondite, se van disfrazando, van ocupando lugares atrás de las estatuas, de los maniquíes que van apareciendo, pero también este museo de alguna manera es la historia, ¿no? Claro, porque el museo es Benjamin decía que es la historia con mayúscula, es decir, aquello que es elegido para ocupar un lugar en la historia, y también hay un relato. Para hacer el relato en todo museo hay un relato. En todo museo hay un relato de la historia. Y lo interesante es que a medida que se va buscando en este juego, a medida que se va buscando a Ariadna, se va destruyendo el museo, se lo va buscando adentro de los maniquíes, atrás de las estatuas, se va rompiendo todo aquello que se encuentra, se deshacen, por ejemplo, hay una sala de dinosaurios, se van rompiendo los huesos para tratar de encontrar a este objeto amoroso que es Ariadna. Entonces también hay una destrucción de la historia en búsqueda de un nuevo relato de la historia. ¿No? De alguna manera esta búsqueda de Ariadna es una búsqueda por nuevas formas de decir. Pero el que va rompiendo todo es él, digamos, ¿no? Se van turnando. Se van turnando. Se busca uno y perfecto, otro, ¿no? Ya sea el narrador que busca a Ariadna que busca al narrador. Pero es interesante, por ejemplo, hay una de las salas que es las salas de las matronas romanas, ¿no? Que aparecen sobre una tarima, ¿no? Esbeltas, orgullosas. Y hay una representación de lo femenino que viene desde Roma, ¿no? Con las Mater Family, que era la mujer, el ideal romano. Y aparte del derecho romano. Claro, el ideal romano de la madre, fiel a su esposo, y que es un modelo que sigue hasta. Y que está en el que se basa la civilización occidental, básicamente, ¿no? O sea, el derecho romano y toda esa figura. Claro, obvio. Que también, por ejemplo, ese era el modelo ideal, pero también estaba la Puel Docta, que era la mujer culta, la mujer que danzaba, que bailaba, que tenía ciertas libertades sexuales y que era mal vista en Roma. Catulo, por ejemplo, hablaba de lesbos, de lesbias, para hablar de esa mujer
con referencia a Safo, por claro, ejemplo. Claro, Safo de la isla de Lesbos. Claro, Sí, sí. que era como otro modelo, que era el mal visto. Bueno, acá justamente... En ese caso es la cultura, ¿no? El arte, ¿no? La mujer accediendo a lugares de conocimiento y a libertades del deseo. Y de creación también. Claro. En este caso, Cristina Peri Rossi elige esta sala para allí buscar a Ariadna, y Ariadna no se encuentra, el deseo no se encuentra en ese lugar, las estatuas se van rompiendo, van cayendo destruidas, porque es un modelo al que no se quiere apelar. Y así va siguiendo este hilo de Ariadna de su deseo hasta llegar, por ejemplo, a sótanos en donde, bueno, las escenas eróticas son muy salvajes. Perdón, y toda esa ruptura digamos, de las salas y digamos, de las estatuas también quizás tenga que ver con el momento de la época, ¿no? Exacto, la destrucción de esos modelos, del orden establecido. ¿no? El orden establecido para la revolución, para la no sé qué. Para la revuelta, lo que Cristina llama. En los años 60, digamos, la contracultura por un lado, como cuestión cultural, el flower power, lo que sea, pero nosotros acá también la guerrilla y la violencia, ¿no? Y la reacción, todo, digamos, aquí no fue tan flower power, ¿no? En América Latina fue tremendo. Y aquello de que nada se crea sin destruir lo anterior, exacto, ¿no? Exacto. De alguna manera esta idea de la revolución. Exacto. Que también va a aparecer muy claramente en los refugios, que bueno, es otro cuento. Pero para no te interrumpí, dale, seguí con el cuento. Es otro cuento donde también va a aparecer ese escenario, ¿no? Más político, circundante. Pero, bueno, se van pasando por las distintas salas, van habiendo distintos encuentros, hasta la sala, en determinado momento Ariadna plantea que se va a esconder y no va a ser hallada. Y se inicia la búsqueda. Se va demorando por distintos motivos y cuando se la busca se llega hasta el centro de ese museo en donde se encuentra la sala de los espejos deformantes. Y ahí en esa sala, el narrador se va a enfrentar con sus 1000 imágenes que lo ridiculizan, lo alteran, lo angustian. Le parece ver un reflejo de Ariadna en esos espejos, es decir, también esa mujer deseada es de alguna manera una cara más del sí mismo, del mismo. Claro. También aquello que se desea es parte de uno mismo. Pero también se ve como parodiado el mismo también, ¿no? Exactamente, y deconstruido. Exacto, parodiado, ¿no? Es decir, una farsa, digamos, es como la crisis de la subjetividad, es lo contrario a... Y la crisis del poder también. Exactamente, sí. Pero también acá aparece esta como vacilación o incertidumbre, donde no se sabe si este narrador que asume una voz masculina también no es una mujer, también no es Ariadna, y ahí aparecería esto como lésbico en esta oscilación, porque en estas primeras obras en ningún momento va a asumir nítidamente en lo que es la voz narrativa una posición lesbiana, pero sí aparece esta deconstrucción de la identidad, esta fragmentación y esta incertidumbre. Bueno, pero un poco también en todo encuentro, digamos, ahí por lo que me estás diciendo, ahí siempre hay una proyección de nosotros, de lo mejor de nosotros, ¿no? Digamos, así como Ariadna se refleja en él atrás, ¿no? Él en realidad también está proyectando. Por supuesto. Pero, por ejemplo, si pensamos en el estadio del espejo de Lacan, ¿no? El reflejo sirve para dar una unidad a la identidad. Claro. Y uno que dice que queda alienado en esa imagen. Uno es esa imagen. Acá no, acá se deconstruye. Claro. Aparece esa multiplicidad. No se quiere alienar, sino que también la revuelta llega a la propia identidad. Claro. Y esto, por ejemplo, ahí... Perdóname, no lo leí del cuento, pero ya me encantó, pero me suena también a Fina Cortázar. Sí, por supuesto. Viste, con todos esos juegos, ¿no? Sí. Cortázarianos, sí. Es muy interesante. Y hay una serie, por ejemplo, de esta idea de que Ariadna en fuga, es como ese objeto que se fuga, que se va, y en determinados momentos incluso forma como una constelación, es como algo que se va como con un hilo que también es cordón umbilical, y que asciende como en una constelación que son las estrellas, ¿no? Por aquello de la constelación de Ariadna. Claro. Y esta ser femenino en fuga es algo que muchas teóricas feministas han
de alguna manera observado en las literaturas femeninas. Probablemente es lo que estaba ocurriendo en ese momento, también en los 60, digamos. Por Ahí supuesto, todas esas relecturas. Una condensación, digamos, o una recreación artística de cosas que ahora la vemos digamos, claro, que eran de avanzada... Que estaba habiendo de búsqueda de nuevas identidades o digamos, de autonomías, ¿no? Del sujeto. Y toda todas esas nuevas visiones, ¿no? Que ahora en el con siglo todos los XXI, aportes del psicoanálisis. Con el siglo XXI está tan fuerte y está tan claro, y digamos, se habla tanto de política de género, en fin, todo esto, pero son eclosiones de... Por algo la crítica llega tan tardíamente, porque no tenía por ahí el instrumental para poder claro, no para darse cuenta, sí. Y ahí estamos viendo una creación literaria, autónoma, ¿no? Pero por lo que me estás diciendo vos, también que refleja, ¿no? Sí, por supuesto. El momento. Por supuesto. Y se anticipa incluso. Sí. Por ejemplo, en esta idea de la subjetividad femenina como nómade, de aquello que evita ser colonizado o evita ser conquistado, definido. Y otra cosa de que algo que se habla tanto ahora, de que la identidad no es fija. Claro. Que está siempre como en fuga, puede estar en fuga. Claro. Esa idea que parecía muy desestabilizante, ¿no? Claro. Parecía muy difícil de imaginar, ¿no? Sí, bueno, hasta el día de hoy estamos teniendo dificultades para entender lo diverso en el lenguaje, en los distintos... Y bueno, y acá estaba planteado, ¿no? De alguna manera son... La idea de que no somos compartimentos estancos y fijos, ¿no? Donde es tal, esa idea del museo, ¿no? De identidad de alguna manera reificada, una identidad fija, sino esa destrucción de esta biblioteca, de este archivo fluidez, digamos, histórico, de la identidad. Eso vivo entre medio de una historia que tiende a solidificar, ¿no? A reificar. Muy interesante. Muy bien, impresionante, Quilina Berjasik. Este cuento se llama Los Juegos. Los Juegos. Y es de los museos abandonados. Los museos abandonados. Vamos a tener que leerlo, vamos a tener que buscarlo en internet porque realmente es del 69. Fascinante, y es del año 69, del primer libro de relatos, ¿no? O el segundo, ¿no? De Cristina Pedrosa. Por aquí me figura Viviendo también, ¿no? Viviendo es el primero, del año 63. Y Los Museos Abandonados, que quizás es el que tiene más fama, es del año 69. Nada, Quilina Berjasik, gracias por estar en la máquina de muchísimas pensar, gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Amigos, se terminó la máquina. Mañana vamos a estar vamos a llamar a Barcelona para hablar con Héctor Rosales sobre la poeta Orfila Bardesio, y tiene que ver con la publicación de la poesía de Orfila Bardesio en 2 tomos que acaba de sacar Editorial Yagurú. Y después en cuando pasa por la voz, vamos a oírla al poeta Luis Maya leyendo sus poemas. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.